Que Dios les bendiga en esta noche. Hoy vamos a la palabra de Dios, al libro de Juan, capítulo 15, del verso 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes, si no pueden dar fruto si no se quedan en mí. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre, dando mucho fruto, y así mostrarán que son mis seguidores. Amén. Sin Él no podemos hacer nada. Si no vivimos unidos a Él, nunca lograremos nada en nuestras vidas. Y tal vez tú puedas estar logrando muchas cosas en tu vida. Puedes estar teniendo tu economía bien o ciertas otras áreas de tu vida bien, pero tu vida espiritual y tu propósito en la tierra no se está cumpliendo porque no estás viviendo para Él y en Él. Y Él no está viviendo en ti. Así que así hagas productiva tu vida en la tierra, estás siendo una rama seca que está siendo cortada el día de hoy. Por eso, hoy te invito a unirte a Él, porque sin Él no puedes hacer nada. Sin Él, nada dará fruto. Hay gente que está pidiéndole a Dios y no reciben. ¿Por qué? Porque dice: si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Pero hay gente pidiendo, pero no son fieles a Dios. No son fieles a sus enseñanzas, no son fieles a su palabra. No viven como la palabra lo dice, sino que hacen lo que quieren hacer. Y quieren así que Dios les provea, quieren que Dios les dé lo mejor. Y a veces dicen que Dios es malo porque no les da, solo porque no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, lo único que le interesa es procesar tu vida, limpiarte como esa rama para que estés pegada a esa vid, a ese árbol de vida, a ese árbol que traerá la savia que dará fruto. Si una rama es cortada o está despegada de un árbol, nunca dará fruto, sino que será una rama seca que siempre se tirará en el fuego. Cuando los agricultores podan los árboles, cortan las ramas que no dan fruto. Hay ramas que empiezan a crecer, que son unas ramas que empiezan a robar la fuerza del árbol, y esas ramas no producen fruto. Pero hay unas ramas que sí lo producen, pero toda rama que no produce fruto es cortada. Y así como dice la palabra, que ninguna rama dará fruto sin Él. Y si tú
quieres dar fruto, tienes que vivir para Él, tienes que amarlo a Él, tienes que ser fiel, tienes que seguirlo, seguir sus enseñanzas. ¿Y cuáles son sus enseñanzas? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña, la que nos instruye y nos redarguye. No hay mejor profecía que la palabra de Dios. Cuando tú hables la palabra, la abres y es Dios hablándote a ti directamente. Y cuando lees la palabra de Dios, ella empieza a redarguir, empieza a tocar y empieza a limpiar partes de tu vida que tú no sabías que habían que limpiar. Es la palabra la que limpia. Y si tú quieres ser parte de esa vida, tienes que empezar a vivir para Él. Porque hay muchos que dicen vivir para Él, pero realmente no lo hacen. Y hoy están siendo ramas sin fruto. Pueden tener muchas cosas en esta tierra, pero aún el enemigo bendice, aún el enemigo da riquezas, pero en Dios no tienen nada. En Dios son una rama seca que está directa a ser tirada en el fuego. Los tiempos finales están cerca y los estamos viviendo. No es como en los tiempos antiguos que se decía Cristo viene y Cristo no llega. En estos tiempos se han cumplido las profecías, se han cumplido muchas cosas de que Cristo viene. Y es el tiempo de que te unas a Él. Es el tiempo de que te conviertas en una rama que dé fruto para su reino. Y cuando empieces a dar fruto, podrás pedirle a Él todo lo que quieras de acuerdo a su voluntad. Y Él te lo dará, porque sabrá que lo que le pides no es para tus gustos, no es para llenar tu ego ni tu orgullo, o para demostrarle a otros que tienes, es para servirle a Él. Tú, con todo lo que tienes, tienes que servirlo a Él. Todo lo que tú tienes en tus manos, tienes que ponerlo a la disposición del servicio de Dios. Y así empezarás a dar fruto. Busca la palabra, lee la palabra, y ahí empezarás a entender sus enseñanzas. Y cuando entiendas sus enseñanzas, tú empezarás a ser una rama que dé fruto. Pero recuerda que sin Él no puedes. Sin la fuerza de Él no vas a poder. Si tú ves un árbol, tú no ves una rama que dice me despego de este árbol porque voy a ser ahora sola y voy a empezar a dar fruto. Si la rama se despega del tronco, del tallo, del árbol, que es el que tiene las raíces, las cuales le dan de la tierra, suben las vitaminas y toda la savia que necesita, aún el agua, que necesita esa rama para dar fruto. Si esa rama se separa de él, nunca dará fruto, sino que será una rama seca que será tirada en el fuego. Pero si tú estás unido a Él, como esa vid verdadera, como ese árbol que da vida, te hará dar fruto, porque ese fruto viene de Él, porque ese fruto viene de Él. Y no te hará esforzarte mucho, porque el que hace el esfuerzo es el tronco. El que trae la savia y el que trae todo es el tronco. Pero si podemos ver de acuerdo a la agricultura,
Las ramas se encargan de cargar el fruto, pero el tronco es el que se encarga de usar las ramas como un canal para que el fruto salga en ellas. O sea que quiere decir que tú no tienes que correr tras el fruto, que cuando tú como rama te unas al árbol, a esa vid, a ese tronco, tú darás fruto, porque tú eres un canal que da fruto. No es que tú tienes que correr tras el fruto, es que el fruto estará en ti, porque tú eres un canal de bendición. Explicándolo así, eres un canal de bendición para la tierra. Eres un canal de bendición para la familia de la tierra. Eres un canal de bendición para aquellas personas que necesitan. Eres un canal de bendición para llevar palabra. Eres un canal de bendición para ayudar a otros. Pero es el fruto. Así que no corras tras un fruto que no viene de Dios. Corre tras el fruto que viene de la vid verdadera. O sea, que si Cristo está diciendo que Él es la vid verdadera, significa que hay otras vides falsas, que hay una vid falsa, que tiene un fruto falso. Y ese fruto se acabará. Pero el fruto de la vid verdadera es el que permanece. Y así crecerá y crecerá y habrá más fruto. Y como dice ahí, entre más fruto tenga, más será podado y limpiado para que siga teniendo más fruto. Pero en la vid falsa, tú podrás tener fruto, pero ese fruto un día se podrirá y no tendrás más fruto. Y el esfuerzo de todo lo que hiciste se verá estancado y todo se verá arruinado. ¿Por qué? Porque el único que te puede dar fruto se llama Jesús. El único que te puede dar fruto es la vid verdadera. Y si tú te apartas de Él, nada puedes hacer. Y tal vez tú digas, pero es que me está yendo bien, yo estoy bien. Pero entiende que estás en una vid incorrecta. Entiende que estás en la vid falsa. Y esa da un fruto falso, da un fruto pequeño, da migajas. Él quiere que tú vivas con un fruto verdadero. Él quiere que tú sigas sus enseñanzas. Él quiere que tú le seas fiel. Él quiere que tú vivas para Él. Él quiere que tú estés unido a Él. Pero no porque Él lo necesite, es porque tú lo necesitas. Muchas ramas hay en esta vid, pero la rama es la que necesita al árbol. La rama es la que necesita la vid, no el árbol a la rama, porque el árbol puede producir más ramas. Si tú eres una rama que se ha apartado de la vid, vuelve, porque Él te dará vida y el fruto será verdadero y será abundante y será grande. Y ya no serán migajas como las que tú estás obteniendo. Vuelve a la vid, únete a Él, camina con Él, vive para Él y verás cómo empiezas a dar fruto. Tú y tu casa darán fruto porque te unes a la vid verdadera. Que Dios te bendiga.